hermanos en Cristo, espero que se encuentren bien en donde estén. Ahora no tuve el privilegio de poder estar con ustedes físicamente, pero estamos adaptándonos a la situación y haciendo lo posible de poder seguir adelante como iglesia de Dios. Y bueno, estamos confiados en Dios que aún en estos días de pandemia Él es soberano y Él está completamente en control. Pero aún es un privilegio tener este medio de la cual podemos comunicarnos y animarnos y tener esta conferencia. Entonces es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y bueno, como hemos visto a través de la historia de la Biblia, cuando hay tiempos de dificultad y prueba, el Señor siempre tiene un propósito para su pueblo. Y estoy seguro que nosotros como iglesia hemos podido tener el tiempo de evaluarnos y realmente meditar en lo que es importante en nuestros ministerios y aún en nuestras iglesias, lo que realmente hace un impacto y aún las cosas que hemos descuidado. Y ahora por el COVID y la cerrada de muchas iglesias por semanas o aún meses, y no poder congregarnos físicamente, ahorita estamos viendo el fruto de nuestras inversiones en el pasado. Entonces es algo que es una realidad en la que estamos viviendo nosotros y es algo que sí vale la pena meditar. En qué nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, nuestras iglesias, en qué estamos invirtiendo. Hermanos, mi oración es que con un corazón humilde y rendido a Dios, que podamos evaluarnos, arrepentirnos si es necesario y más que nada alinearnos con la voluntad de Dios y con sus propósitos. Y hoy quiero tocar uno de las áreas que he visto un poco de descuido en muchas iglesias de hoy, y es el hacer discípulos. El hacer discípulos. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted tiene un plan intencional en cómo hacer discípulos en su iglesia? Una vez más, ¿usted tiene un plan intencional en cómo hacer discípulos en su iglesia? Y ahora le voy a dar unos segundos en que piense y medite en esa pregunta. Y si pueden abrir sus Biblias en Mateo 28. Como muchos sabemos, es el pasaje de la Gran Comisión. Y vamos a estar viendo esta comisión que el Señor Jesús nos da. Y vamos a ver dos diferentes pasajes para poder entender un poquito más este mandamiento. Entonces, Mateo 28, y vamos a empezar del verso 16 y leer hasta el 20, hasta el final. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de empezar, oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por el privilegio de poder estar aquí. Gracias por este medio que usted nos ha dado de poder comunicarnos, poder tener esta conferencia, Señor. Y hoy pido que usted esté en control de todo lo que se hable hoy, Señor. Que usted me dé palabra para poder leer y explicar la palabra de Dios con integridad y como usted quiere, Señor. Entonces nos encomendamos en sus manos y pido que a través de este mensaje que el pueblo de Dios pueda ser alimentado, animado y exhortado a ser discípulos. Todo se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a cubrir unas cosas básicas de lo que es el discipulado. Sé que es un tema que se ha hablado bastante, pero es importante cubrir lo básico. Entonces, obviamente para tener el discipulado
viene de la palabra discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Cuál es la definición de un discípulo? Un discípulo es un seguidor de un maestro o un estudiante. Y en este contexto que nosotros vamos a estar estudiando es un seguidor de Jesús, un estudiante de Jesús. Y esta palabra discípulo, dependiendo de la versión que usted lee, aparece aproximadamente 269 veces en el Nuevo Testamento. Entonces esta palabra discípulo es una importante, una que se repite y una que tiene pues bastante significado en el Nuevo Testamento. Y ahora de eso vemos el discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Ahora, la palabra discipulado no la encontramos explícitamente en la Biblia, pero lo que sí vemos es hacer discípulos. Pero a través de las escrituras y ejemplos que nos da y que nosotros podemos ver, vemos un modo claro de lo que es hacer discípulos. Pero el doctor Tony Evans nos da una buena definición en la que me gustó y quiero que la escuchen. Él dice que el discipulado es un proceso de la iglesia local de tener como meta llevar a un cristiano de infancia espiritual a madurez espiritual, para que él o ella pueda reproducirse con alguien más. Una vez más la define como el discipulado es un proceso de la iglesia local de tener como meta llevar a un cristiano de infancia espiritual a madurez espiritual, para que él o ella pueda reproducirse con alguien más. Entonces esa es la manera que define el discipulado. Pero ¿cuáles son las metas del discipulado? Bueno, Dios siempre ha tenido como meta que sea la iglesia local en donde los discípulos son creados y moldeados a la imagen de Jesús. Y aún en realidad la prueba de una iglesia saludable es su habilidad y su capacidad de crear discípulos. Y en este proceso de crear discípulos, la meta es transformación espiritual. Una vez más, es transformación. Entonces no es que una persona sea informada o conformada a la manera de la iglesia, sino transformada. Y en 2 Corintios 3, del 17 al 18, Pablo nos da una imagen más clara de lo que es el discipulado transformativo. Y él nos da la palabra metamorfosis. Y bueno, sabemos que el metamorfosis se ve en los insectos y en los animales, pero lo que quiere describir es que pasa un cambio, que un cambio viene desde adentro para afuera y es permanente y no regresa para atrás. Entonces esa es la idea cuando nosotros hablamos del discipulado transformativo, que la gente, que los discípulos que nosotros estamos haciendo, que ellos tengan un cambio desde adentro y para afuera, y que sea un cambio que es permanente y que ellos no vuelvan atrás. Y la Biblia nos da varios ejemplos de lo que es el discipulado. Desde el Viejo Testamento vemos a Moisés con Josué, o en el Nuevo Testamento vemos a Bernabé con Pablo, o Pablo con Timoteo, Jesús con sus apóstoles. Y una parte clave de lo que vemos en cada uno estos son pocos de los muchos, ¿verdad? Pero de estos ejemplos, algo claro que es que en cada uno de estos hombres fuertes de la Biblia, vemos que ellos invirtieron su vida en alguien más. Entonces veamos Moisés o Bernabé o Pablo, ellos invirtieron su vida, ellos pasaron mucho tiempo con la gente o con las personas. Jesús invirtió su vida en las personas que él estaba discipulando. Entonces es importante tener un buen entendimiento de lo que es el discipulado, porque de la manera que usted define el discipulado va a determinar el tipo de discípulos que usted hace. Entonces es importante. Y ahora quiero ver dos diferentes pasajes que nos van a ayudar a tener una perspectiva bíblica y aún más práctica en que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, como leímos la gran comisión que el Señor Jesús nos da, y ahora vamos a ver los dos aspectos de eso. Y el primer aspecto es porque Jesús nos manda, vayan y hagan discípulos.
Entonces quiero hablar de eso, cómo es ser un discípulo. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en Lucas 14, de los versos 25 al 35. Lucas 14, de los versos 25 al 35. Y dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarlo. Todos los que lo vean comenzarán a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que él posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí vemos el gran costo que el Señor Jesús nos da de lo que es ser un discípulo. Y en pocas palabras, el ser discípulo de Jesucristo es renunciar todo para seguir el Maestro. Y vemos que Él dice claramente en varias ocasiones, si no haces esto, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi discípulo. Entonces hay un gran costo y da el ejemplo de alguien que está construyendo una torre que debería contar el costo. Un rey que va a batalla debería contar lo que él tiene si está listo para la batalla. Y de igual manera, cuando nosotros pensamos en un discípulo, hay la necesidad de contar el costo de lo que es seguir a Jesús. Ahora, Dietrich Bonhoeffer, él dice, la salvación es gratis, pero el ser discípulo te va a costar todo. Y aún lo vemos. Entonces, sé que tal vez ya sabemos todo esto, o para nosotros no es nada nuevo, pero es importante tomar el tiempo y ver las palabras de Jesús acerca de lo que es ser un discípulo. Porque si nosotros no entendemos eso, o si aún nosotros mismos no somos los discípulos que Jesús manda, va a ser imposible nosotros crear discípulos así, como Jesús los manda. Entonces es importante tener eso en mente y realmente entender y saber y ser los discípulos que Cristo describe en este pasaje. Ahora, cuando usted piensa en su ministerio o en su iglesia, no puede ser que tal vez usted sí está haciendo discípulos, pero tal vez no de Cristo o no como Cristo los quiere. Y es importante pensar y reflejar por un momento, ¿no? ¿Será que su gente sí son discípulos? Porque usted los creó así. Y es algo serio, es algo que nosotros debemos siempre estar al tanto y pensar en eso, porque la realidad es que nosotros creamos los discípulos que nosotros somos. Como yo soy, y yo voy a crear eso. Entonces es por eso que deberíamos evaluar y orar y meditar en esto, lo que es ser un discípulo, para nosotros mismos ser los discípulos que Jesucristo nos manda a hacer, para nosotros poder crear los discípulos que Él quiere. Y ahora, regresándonos a la gran comisión que habíamos leído, nosotros vemos los versos 16 y 17, y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces aquí vemos que al principio la respuesta de los discípulos comenzaron con obediencia. Ellos fueron al monte
al monte de Galilea donde Jesús les había ordenado ir. Entonces ellos empezaron con obediencia. Pero luego en el verso 16 dice, pero cuando le vieron, le adoraron. Pero también del otro lado, unos dudaban de él. Entonces, quiero que se imaginen de esta cena, ¿verdad? Jesús ya en este tiempo, pues los discípulos pasaron tiempo con él, años con él, vieron todo su ministerio, todos sus milagros, todo lo que él había sufrido, vieron su muerte en la cruz y hasta este entonces ya Jesús les había aparecido 4 veces. Entonces ellos ya han visto al Jesús resucitado, entonces lo ven una vez más. Pero cuando lo ven, vemos 2 diferentes respuestas de los discípulos. La primera dice que ellos alababan, lo adoraron, digo. Y esta palabra adoración indica reverencia, indica honor, rendimiento, dando valor y diciendo que Él es digno. Entonces al ver al Jesús crucificado y resucitado enfrente de ellos en ese monte, ellos respondieron diciendo, Él es digno. Él es digno de todo y de seguro se acordaban de todas las palabras que él había dicho, del costo de seguir a Jesús, porque él hizo eso, él dijo eso muy claro. Y entonces, teniendo todo eso en mente, cuando ven al Jesús resucitado, dicen, Él es digno. Él es digno de sufrir, Él es digno de llevar mi cruz, Él es digno de yo negarme a mí mismo, Él es digno de aborrecer a mi madre, mi padre, mis hijos, mi mujer, todo, porque Jesús es digno. Pero luego del otro lado vemos la postura de los otros discípulos diciendo que dudaban. Ahora, pues yo no creo que este pasaje esté diciendo que ellos dudaban que si realmente era Jesús, porque como habíamos dicho antes, ya había aparecido 4 veces Jesús enfrente de ellos, a María Magdalena, a los dos, a los 2 discípulos que estaban caminando, y luego a los discípulos sin Tomás, y luego otra vez a los discípulos con Tomás presente. Entonces ya era claro que Jesús estaba resucitado. Entonces, pues, ¿qué estaban dudando? Y pienso que lo que estaban dudando es que si ellos podían realmente pagar ese costo. Porque ellos ya sabían, como habíamos dicho, ellos ya conocían las palabras de Jesús. Ellos ya habían oído cuando Él les dijo del costo de seguirle a Él. Y ahora vieron todo lo que Él sufrió en la cruz y vieron todo lo que Él pasó. Entonces me imagino que estaban dudando de eso. Si realmente ellos podían pagar ese precio. Entonces, ¿en cuál de estas 2 posturas se encuentra usted? Que cuando vea a Jesús, cuando lee la Gran Comisión, usted tiene una postura de adoración, de decirle a Dios que Él es digno de sufrir, Él es digno de negarme a mí mismo, Él es digno de todo lo que yo tenga que dejar para obedecer las palabras y la comisión que nos va a dar en un momento. O tenemos la postura de duda, dudamos, no estamos seguros que si nosotros podemos hacerlo, no estamos seguros si vale la pena pagar el costo de ser seguidor de Jesús y menos de crear seguidores de Jesús. Entonces, pero la cosa que más me gusta de eso es que Jesús ya sabiendo esto, ya sabiendo la postura de los discípulos en que estaban enfrente de Él en ese monte de Galilea, Él les dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaba en el corazón de ellos, Él afirma quién es Él y dice, toda potestad me has dado en el cielo y la tierra, por tanto id y hacer discípulos. Y termina el pasaje. Entonces ahora pues vimos lo que es ser un discípulo, el costo que hay. Entonces una vez más hay que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo el discípulo que Cristo quiere, que Cristo manda a ser, que el Cristo de la Biblia dice? ¿Soy ese discípulo?
porque si no, hay que quedarnos ahí y trabajar en esa área, porque como dijimos en el principio, yo voy a crear lo que yo soy. Entonces, si yo no soy un discípulo, si yo soy un discípulo dudadoso, como vemos en el verso 16, o 17, si yo soy dudadoso, voy a crear discípulos dudadosos. Pero si yo soy un discípulo que adora, que le dice que Él es digno de todo y deja todo, entonces eso voy a crear. Entonces, vayamos al segundo punto, que es, entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Ya sabemos lo que es ser un discípulo, pero ¿cómo hacemos discípulos? Como nos manda en el verso 19, ¿cómo lo hacemos? Y a mí me gusta mucho este pasaje porque creo que nos da una explicación muy clara y un paso por paso y lo que vamos a esperar y lo que vamos a toparnos cuando nosotros vamos o obedecemos este mandamiento a ser discípulos. Y es en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 6, y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, como sabemos, y dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, aquí Pablo está preparando a Timoteo para pues obedecer la gran comisión que el Señor Jesucristo nos da. Y la primera cosa que le dice en el verso 1 es, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Y para todo aquel que quiere llevar a cabo la gran comisión y hacer discípulos, va a ser imposible si nosotros no nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué quiere decir eso? Esforzarnos en la gracia de Cristo Jesús. Pues quiere decir que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo encontrar más fuerzas para llevar este mandamiento a cabo. Lo explico en dos diferentes maneras. La primera es cuando yo veo la gracia que es Cristo Jesús, cuando yo veo lo que Él hizo por mí, cuando fijo mis ojos en la cruz, eso debería empujarme a obediencia, eso debería pues sí, empujarnos, animarnos a la sumisión de los mandatos y de las palabras de Dios. Cuando yo veo el sacrificio que hizo Jesucristo por mí, cuando veo la gracia que Cristo Jesús tuvo por mí, eso debe impulsar que yo haga discípulos. Que yo haga discípulos. Entonces eso es una de las maneras que nosotros podemos agarrar fuerza para ser discípulos, viendo la cruz, viendo lo que hizo Jesús por nosotros, para que nosotros podamos hacer lo mismo para otros más. Y aún más, Jesús dice en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones. Y termina ese pasaje al final del 20, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto nos deja saber que el trabajo del crear discípulos va a ser difícil. Claro que sí, va a ser algo que sí, no, vamos a batallar, vamos a sufrir tal vez, pero Jesús ya hizo todo lo posible para que nosotros tengamos éxito. Y aún eso es la gracia
Eso es la gracia de Cristo Jesús, en la que nosotros podemos encontrar fuerzas, que Él ya ganó la batalla. Él ya conquistó todo. Nosotros ya tenemos la victoria por Jesucristo, por la gracia que nos ha dado. Y más que eso, Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces Él da este mandamiento, pero dice que yo voy a estar contigo. Yo ya gané la batalla, yo tengo ya toda la autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y al final dice, y yo voy a estar contigo. Entonces eso nos debería impulsar, y ahí es donde nosotros nos vamos a poder esforzar y tener fuerza en la gracia de Jesucristo. Y luego vemos en el verso 2, vemos las generaciones. Aquí Pablo da las generaciones en las cuales nosotros debemos crear discípulos. Entonces, aquí en el verso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí nosotros vemos 4 generaciones de discipulado. Vemos de Pablo a Timoteo ante muchos testigos. Vemos a hombres fieles y vemos a otros. Entonces, pues Pablo, y luego a Timoteo y los muchos testigos, a hombres fieles y luego a otros. Entonces aquí nos da un módulo en la que nosotros deberíamos estar tomando como meta. Ahora, quiero enfocarme un poquito en el segundo parte de este verso 2, donde Pablo dice, y encarga a hombres fieles para enseñar a otros. Encarga a hombres fieles para enseñar a otros. Entonces una cosa importante de notar en el discipulado, sí queremos ver 4 generaciones de discípulos y más que nada ver discípulos que se reproducen, pero eso es una responsabilidad. Dice, encarga a hombres fieles. Entonces, cuando nosotros encargamos a alguien, les damos la responsabilidad. Encarga a hombres fieles para enseñarle a otros. Entonces, en el discipulado nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a otros creyentes. Y es algo importante que vemos, porque esto es para cada creyente. Y nuestras palabras no son solamente para pastores o solamente para maestros o líderes. Esto es para todos, para todo creyente. Tenemos la carga, tenemos la responsabilidad de enseñarle a otros. Entonces, viendo una vez más los ejemplos que vimos de Jesús a los apóstoles, de Pablo a Timoteo, de Moisés a Josué, ¿cuál fue la manera que ellos discipularon a las personas que ellos estaban discipulando? Era con un estudio un día a la semana, o tal vez leyendo un libro juntos, o Jesús le dijo a sus apóstoles, vamos a tomar un curso de 12 semanas, o ¿cómo le hicieron? Ellos lo hicieron con su vida. Así fue la manera que ellos enseñaron a otros, era con su vida. Compartían su vida con las personas que estaban discipulando, les enseñaban con el diario caminar. Y esa es una de las cosas más fundamentales del proceso del cómo discipular, que es una inversión de tu vida. Le vas a enseñar a alguien con tu diario caminar. Y es importante, porque en el diario caminar nosotros no solamente le estamos diciendo qué hacer o cómo hacerlo, sino le estamos enseñando. Así se lee la Biblia, así se pasa tiempo con Dios, así se ora, así se predica, así se ama al prójimo, así se ama la iglesia, así se sirve la iglesia, así se predica, así se enseña. Entonces es muy diferente decirle a la gente que haga y enseñarles con nuestra vida. Y ese es el módulo que nos enseña la Biblia a través de grandes siervos de Dios. Y de eso se está refiriendo. Entonces, hermanos, piensen conmigo, ¿qué tan diferentes serían nuestras iglesias si nosotros tomaríamos en serio el discipulado de la Biblia? El discipulado de Jesús, el discipulado de Pablo, el discipulado de Moisés. Que compartir nuestra vida con alguien, enseñarles con nuestra vida diaria,
¿qué tan diferentes se verían nuestras iglesias? Y la realidad es que si le preguntaría a sus miembros o si ellos quieren hacer discípulos si ellos quieren obedecer la gran comisión, ellos le responderían que sí. Claro, yo quiero obedecer, yo quiero hacer discípulos. Pero pues, la pregunta es ¿por qué no lo hacen entonces? Pero creo que la respuesta es porque en realidad ellos no saben cómo hacerlo, ellos no saben. Muchos miembros de nuestra iglesia no saben cómo crear discípulos. ¿Y qué pasa cuando la gente no sabe hacer algo? Pues no lo hace, ¿verdad? Y pues es de igual en esta área. Y pues en realidad la mayoría de nuestros problemas en las iglesias se resolverían teniendo el discipulado de la Biblia, el discipulado de inversión de vida, del diario caminar. Si tendríamos eso como prioridad, pues la verdad se resolvería la mayoría de nuestros problemas. Por ejemplo, el compartir su fe, el evangelismo. Muchas veces pues, vemos que nuestra iglesia no está compartiendo su fe no hay gente que quiere servir tenemos problemas con nuestro liderazgo, con la generosidad de la iglesia, con la membresía de la iglesia, con la adoración. María es así, pero pues muchas veces la congregación sí sabe lo que tiene que hacer o lo que debería hacer y quieren cambiar en ciertas áreas, pero pues no hay nadie que les enseñe cómo. Entonces, una vez más, ¿qué diferencia haría el discipulado de la Biblia si nosotros lo tomáramos en serio? Si nosotros, cada uno de los miembros de nuestra iglesia, tomara el discipulado en serio, de invertir nuestra vida en nuevos creyentes o aún en gente que ha estado caminando con Cristo por mucho tiempo, pero si alguien se le acercaría y le ayudaría, así se lee la Biblia, así se adora, así se sirve, a enseñarles realmente con su vida cómo hacerlo. Y lo bueno también que en este pasaje vemos en el verso 3 y adelante, Pablo nos está preparando de lo que deberíamos esperar en este proceso de crear discípulos, en este camino de obediencia a la gran comisión. Claro que van a haber dificultades, van a haber distracciones, cosas que nos desvían de nuestro propósito y de nuestra meta de crear discípulos. Y Pablo nos da una lista en el verso 3. En el verso 3 nos dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Entonces vamos a sufrir, tal vez en este país no vamos a sufrir persecución al extento de nuestra vida, pero aún va a haber sufrimiento, porque póngase a pensar pues aún en los discípulos que recibieron en primero la gran comisión, la vida de los discípulos. Vemos en el libro de los Hechos cómo batallaban, cómo sufrían, cómo se les perseguía, y aún pues vemos la muerte que ellos sufrieron. Entonces Jesús y Pablo en este pasaje nos están preparando para el sufrimiento, y dice como un buen soldado de Cristo Jesús, y ahora Pablo nos está comparando con la vida de un soldado. Entonces, como hablábamos antes de lo que era ser un discípulo, hay que contar el costo de seguir a Jesús y ver eso, porque sí, vamos a sufrir, porque primeramente nuestro Señor Jesucristo sufrió de una muerte y por nosotros y en su ministerio. Entonces nosotros también vamos a sufrir. En el verso 4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, pues en el proceso del discipulado van a haber muchísimas distracciones. Siempre van a haber cosas que
que nos desvían o nos distraen de nuestro objetivo de crear discípulos. Y dice aquí, el soldado no se enreda en los negocios de la vida diaria, al fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces, nosotros vivimos en un mundo de distracciones y en un contexto que siempre estamos on the go, siempre hay algo que hacer, siempre andamos a las carreras, siempre todo tiene que ser rápido, todo. Entonces, nosotros somos gente muy ocupada y eso es una de las mayores distracciones que vamos a tener en el discipulado, pero pues aquí, como Pablo usa el ejemplo de un soldado que no se está enredando en las cosas del mundo, en la vida diaria. Y de igual manera nosotros deberíamos tener esa mentalidad. Y dice la razón, al fin de agradar al que nos llamó a ser soldados, que viene siendo Cristo Jesús. Entonces, hermano, piense en su vida diaria. Piense en las cosas que lo está distrayendo. Y a veces pensamos que son cosas buenas, son cosas del ministerio, actividades de la iglesia, pero si nos están distrayendo de crear discípulos, de poder invertir y enseñarle a la gente cómo vivir la vida cristiana, si nos está distrayendo de llevar a un cristiano de infancia a madurez espiritual, hay que cambiar algo. Y una vez más, con el fin de agradar al que nos reclutó, que es Cristo Jesús. Y en el verso 5, en el verso 5 Pablo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, hermanos, en el proceso de discipulado y obediencia a Cristo Jesús, muchas veces va a llegar el desánimo. Sea porque en el momento no vemos el fruto, o sea que la persona no responde de la manera que nosotros pensábamos, o sea que la persona que estamos invirtiendo tiempo y recursos se resbala, cae en pecado o aún no nos deja. Siempre va a haber desánimo y va a haber la tentación de dejar la persona por completo o tal vez ya no tratar o tal vez buscar un shortcut para hacer las cosas más rápidas, pero es importante que nosotros no caigamos en eso. Y aquí Pablo nos está dando el ejemplo de un atleta. Un atleta se tiene que preparar, se tiene que entrenar, y cuando está corriendo, da el ejemplo de correr, cuando está compitiendo, un atleta pues demanda de todo de la persona. Entonces el discipulado pues nos va a demandar mucho. Tal vez va a ser algo difícil para nosotros, pero como un atleta que compite, tiene que terminar. Entonces, hermanos, tengamos eso en mente, porque va a haber la tentación de dejar, va a haber la tentación de, como dije antes, tomar atajos para recibir los resultados más rápido, o hacer cosas a la prisa, o tal vez crear muchos discípulos a una vez, pero es importante siempre recordar que cuando nosotros estamos invirtiendo en alguien, cuando nosotros estamos discipulando a alguien, son almas, son nuestra familia, son el cuerpo de Cristo, son nuestro cuerpo. Entonces hay que verlo así, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con integridad, porque ellos son el cuerpo de Cristo, son nuestro cuerpo. Y aquí van unos ejemplos que muchas veces son atajos para nosotros, o no trabajar duro, o tal vez evitar hacer cosas. Es cuando nosotros pues invitamos a un amigo o alguien a la iglesia y luego se lo dejamos a alguien más para que haga el trabajo. Y eso es una de las partes que pues ahí tenemos la tentación que alguien más haga mi trabajo. Pero aquí una vez más, como el atleta, él lo tiene que hacer.
Cuando Él está compitiendo, Él lo tiene que hacer, y de igual manera cuando nosotros traemos a alguien, cuando nosotros evangelizamos a alguien, es nuestra responsabilidad discipularlos, hacer el trabajo. Y claro, van a haber circunstancias cuando no se presta la oportunidad, y eso está bien, pero cuando haya la oportunidad es nuestra responsabilidad. Entonces, vemos que en el siguiente verso, en el verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ahora dio el ejemplo del soldado, del atleta, y ahora el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, el proceso del discipulado es por largo plazo, y tal vez no veamos los frutos de inmediato, igual que el labrador. Cuando él cosecha, no ve lo que estaba cosechando al siguiente día, o aún como un niño. Un niño no se madura un día al otro, ni un año al otro. Y de igual manera nosotros debemos tener eso en mente, y no dejar que nos desanimemos o paremos la obra, porque como el labrador, al final va a haber el fruto, pero él primero tiene que hacer el trabajo. Entonces eso es lo que nos está exhortando Pablo, que al fin nosotros vamos a ver una recompensa, y tal vez no lo veamos en inmediato, o tal vez nunca lo veamos, pero un día tal vez en el cielo lo veamos, el fruto de nuestro trabajo, de nuestra labor. Y la cosa final que vemos es el tiempo. Una de las cosas que más nos duele y más nos cuesta dejar o invertir o soltar es nuestro tiempo. Es muy, muy valioso para nosotros, pero todo va a tomar tiempo, y es algo que nosotros debemos ya tener en mente. Y aún vemos todos los ejemplos de la Biblia. Jesús no tenía prisa, tomó su tiempo, tomó años invirtiendo en hombres, y claro, no todos eran perfectos, no todos salieron perfectos, pero es algo que toma tiempo, y eso nos debería animar, y eso nos debería dar, qué bendición poder leer todo esto, porque el Señor y aún Pablo nos está preparando para la obra y para obedecer la gran comisión. Y hermanos, de nuevo pregunto, ¿cómo está usted en el discipulado? ¿Usted ha estado invirtiendo en gente? Y una de las cosas que nosotros a veces hacemos es que pensamos que no es nuestra responsabilidad. O sea, si nosotros predicamos, mi trabajo es predicar. Si nosotros somos maestros, ¿no? Pues mi trabajo es ser maestro. Si nosotros somos en el grupo de alabanza, ¿no? Pues mi trabajo es cantar, o mi trabajo es tocar un instrumento, mi trabajo es servir, y ya. Pero eso no es. La gran diferencia que va a hacer todo esto es que el discipulado debe ser una parte integral, una parte esencial, y un estilo de vida, un estilo de vida para el creyente. Entonces, si usted es pastor, ¿cómo va a discipular? Va a invertir su vida en alguien más, alguien que tiene el interés de predicar, alguien que tiene el potencial de predicar, el deseo de predicar. Enséñeles, así se predica, así hacemos un sermón, así estudiamos la palabra, así vemos. Si usted es un maestro, ¿cómo va a crear un discípulo siendo maestro? Agarrando otra persona que tal vez quiere enseñar, que tal vez tiene ese deseo, y así se prepara una clase, así se estudia, así leo, enseñarles cómo hacerlo. Y eso es parte de cada área, cada ministerio de nuestra iglesia. El discipulado no es una clase, el discipulado debe ser un estilo de vida. Nosotros como creyentes deberíamos invertir nuestra vida y enseñarle a la gente con nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo estamos en esa área? Y cómo hemos visto el fruto de lo que estamos invirtiendo. Como hablábamos en el principio, muchas de las iglesias que no tenían como prioridad la inversión de los hermanos, el discipular, el enseñar cómo leer la Biblia, el enseñar cómo estudiar la Biblia, cómo orar,
pues ahora estamos batallando, ¿verdad? Porque no hicimos esa inversión antes. Entonces aquí Dios nos ha dado una gran oportunidad de poder cambiar, de poder arrepentirnos y hacer las cosas diferentes. Y una de las áreas que va a transformar nuestra iglesia es el discipulado. Enseñarle a la gente cómo vivir la vida cristiana. Llevar un cristiano de infancia espiritual a madurez espiritual. Y claro, hay un costo, y claro, va a ser difícil, pero el Señor nos lo ha mandado a hacer. Entonces es algo que deberíamos hacer. Entonces, hermanos, les animo, les exhorto en el nombre de Jesús. Tomen esto en serio. Pasen tiempo a solas con Dios. Pregúntenle a Dios, ¿soy yo el discípulo que tú demandas? ¿Soy yo el discípulo de la Biblia? ¿Soy yo el discípulo que tú quieres? Y si no, pues hay que cambiar ciertas áreas de nuestra vida, hay que cambiar ciertas actitudes o mentalidades que nosotros teníamos. O tal vez, pues, estás en la posición, pues no, nadie me enseñó a mí, nadie me enseñó a predicar, nadie me enseñó a enseñar o a servir, o nadie me enseñó eso, ¿por qué debo yo hacerlo por alguien más? Pero esa no es la actitud, hermanos. Nosotros tenemos que hacer algo diferente. Vemos cómo la iglesia está, vemos el estado de la iglesia. Hay que hacer algo diferente. Y va a tomar tiempo. Si es algo que es nuevo para nosotros, va a tomar tiempo. Pero hay recursos, hay ayuda, hay libros, hay hermanos, hay iglesias que están dispuestos en ayudar, quieren ayudar. Y entonces hay que tener humildad y pedir ayuda si es necesario y hacer las cosas diferentes. Porque más que nada, Dios es digno de eso. Dios es digno de eso. Nosotros deberíamos ver la cruz, nosotros deberíamos ver a Jesús y decir, tú eres digno de dejar todo, de negarme a mí mismo, de dejar mi orgullo, de dejar mi estilo de ministerio o de tener una iglesia, dejar eso para alinearme a tu voluntad, para alinearme a tus mandamientos. El Señor es digno de eso. Entonces, hermanos, les animo, les exhorto que sigamos adelante, que nos ayudemos unos a otros. Esa parte es clave, pero más que nada que hagamos discípulos, tengamos eso como una cultura y como un estilo de vida en nuestras iglesias. Deje orar por nosotros, que el Señor nos dé gracia y con eso nos despedimos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que usted nos ha dejado de qué es el discipulado. Gracias que usted en su gran misericordia nos ha dado todo para poder tener éxito en esto. Sabemos que esto es su voluntad. Usted ha dado este mandamiento, esto es su voluntad, esto es lo que usted quiere para nuestras iglesias, para nuestra gente. Y Señor, nosotros, nuestras iglesias, nuestros miembros necesitan esto. Señor, perdónenos si hemos descuidado esta área, si no hemos tenido el discipulado como importancia. Señor, perdónenos y ayúdenos. Denos sabiduría, ilumínenos, cambie nuestro corazón para que nosotros seamos obedientes a su palabra, para que nosotros seamos una iglesia que lo obedece y una iglesia que lo agrada. Que nosotros seamos discípulos, seguidores de Jesús, que usted está que es de su agrado. Ayúdenos, Señor. Nos humillamos delante de usted. Rendimos todo control. Rendimos todos malos pensamientos, actitudes o orgullo delante de usted. Y Señor, haga su voluntad de nosotros. Haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en esta convención. Señor, haga su obra. Porque usted es digno. Usted es digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda prueba, toda dificultad que se nos venga a completar y a obedecer su palabra. Usted es digno, Señor. Lo amamos y lo adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Los amo en el Señor. Y cualquier pregunta o en la manera que yo les pueda ayudar, hablen o texten, manden un email, lo que sea. Estamos aquí para servirles, para ayudarles y siempre estoy orando por ustedes. Que Dios los bendiga.